Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. En el programa de hoy nos vamos a adentrar en los secretos, en los personajes, leyendas y curiosidades sobre la ciudad de Málaga. Junto con nuestro invitado José Manuel Frías vamos a intentar sacar a la luz esa verdad, incluso veremos vivencias que la propia ciencia no ha podido descifrar. Hablaremos de esos acontecimientos extraordinarios que han ocurrido en la provincia de Málaga, de esas vírgenes y cristos que han evitado naufragios en estos lares, de esos milagros difíciles de explicar y de esos, ¿por qué no?, seres con poderes sobrenaturales que han hecho visitas a esta provincia. Aquí lo imposible se ha hecho posible, así que si quieres descubrir más enigmas de esta enigmática zona del sur de España, deberás de quedarte en Misterioso Universo en la Red porque esto apenas acaba de comenzar. En las noticias del misterio con Javier, vamos a conocer a esas 16 celebridades que han confesado haber visto un ovni alguna vez en su vida. Sin tapujos y sin censura, todo esto nos lo van a contar a continuación. También nos va a hablar de una mini luna que orbita cerca de la Tierra y que nadie se atreve a nombrar, porque existe un objeto espacial en la órbita terrestre y que casi nadie lo ha visto. ¿Qué hay dentro de esta mini luna? Las preguntas nos las va a intentar contestar Javier en unos minutillos. También tendremos una de las apariciones más controversiales y polémicas del mundo paranormal. Realmente apareció una figura espectral en Bolívar. Quien lo vio cuenta toda la verdad, mientras que sus manos aún tiemblan por presenciar aquella imagen espectral. Por otro lado, conoceremos los secretos de la fusión nuclear en China y de los alcances que tendrá en el mundo. ¿Será que este país chino se va a convertir en la primera potencia mundial del futuro siglo XXII? ¿Obtendrá supremacía sin que se interpongan sus contrincantes? ¿Este hallazgo va a suponer un riesgo para la humanidad? Sin duda, estas preguntas hay a quien no les va a dejar dormir tranquilo. Por eso tenemos esas respuestas y muchas otras más. Así que no te despegues de Misterioso Universo en la Red. Y para terminar con el programa, Verónica Cano, nuestra querida amiga y colaboradora, trae una de esas investigaciones que nos pone los pelos de punta porque vamos a conocer una trágica historia y difícil de creer en la que un hombre, sinceramente, les destroza a sangre fría el cráneo a sus familiares. Yo no podía creerlo cuando me lo estuvo contando, pues su esposa y sus hijos vivían con él y en una noche les fue arrebatada la vida sin contemplación. ¿Por qué lo asesinó? ¿Tenía este sujeto algún problema mental? Sin duda, yo creo que sí. Pero bueno, algo fallaba en esa mente, no lo sabemos, la verdad, porque sin duda nadie sabe esto. Pero Verónica Cano hoy nos va a intentar sacar de dudas.
¿Tienes alguna historia difícil de creer? Bueno, pues cuéntanoslo en los comentarios y sigue disfrutando de nuestro programa. Esto es Misterioso Universo en la Red. ¡Comenzamos! La capital malagueña, en siglos anteriores, fue escenario de sucesos sobrenaturales que escapan a toda lógica. Allí sucedieron acontecimientos extraordinarios que quedaron marcados en las crónicas y en los viejos legajos de los más destacados historiadores del pasado. José Manuel Frías lleva más de 25 años dedicado al periodismo de investigación. Él es reportero, es presentador, guionista, asesor y escritor. Y hoy tenemos la suerte de contar con él como guía a través de su último libro de la editorial Almuzara titulado Málaga Sobrenatural. Hola José Manuel y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Muchas gracias, es un placer estar hoy aquí contigo, Víctor. Nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa y a este paseo que nos vas a dar por este Málaga Sobrenatural. José Manuel, además de Málaga Sobrenatural, también has escrito Sevilla Misteriosa, Almería Misteriosa, Extremadura Misteriosa, Granada Misteriosa y Málaga Misteriosa también. Además, otro que también me ha llamado mucho la atención y que, porque lo que te he comentado antes, ¿no? El tema de la España más profunda, que me encanta estos casos, ¿no? De asesinos, es el libro este de Galería de Asesinos sin Alma. ¿De dónde viene este gusto por este mundo del misterio, José Manuel? Bueno, yo creo que me viene desde que era un niño, ¿no? Como el resto de personas que se dedican a este tipo de cuestiones. Yo creo que venimos todos al mundo con una curiosidad de fábrica. De hecho, esa curiosidad la tenía ya el ser humano desde la prehistoria, ¿no? Cuando miraba hacia arriba, hacia el cielo, cuando empezó a enterrar a sus muertos con honores, porque empieza a creer en una trascendencia después de la muerte, ¿no? Y lo triste es que muchas personas, según se van haciendo adultos, van perdiendo esa curiosidad. Yo creo que la sociedad van recortando las alas de la curiosidad. Pero yo sigo teniendo las mismas preguntas que me hacía cuando era pequeño, ¿no? Hay vida después de la muerte, hay vida inteligente fuera de nuestro planeta, existen las capacidades sobrenaturales, y esas preguntas son las que me han conducido a... Ya era un niño raro, ahora soy un adulto raro que intenta indagar para buscar respuestas. No siempre se encuentran, pero eso sí, el camino es maravilloso, pero viene siempre desde niño. Uno nace con esa curiosidad que luego mantiene con el paso del tiempo, y la verdad es que es un placer el poder dedicarme a aquello que me gusta, que no todo el mundo puede hacerlo. Yo creo que es una de las pocas cosas que no se pagan con dinero, sinceramente. O sea, el poder, ¿no? Vivir la vida que te ha tocado, pero cómodo y feliz, sobre todo, haciéndolo, como tú dices, lo que más te gusta. Y me imagino que a medida que hayas ido evolucionando, hayas ido aprendiendo más historias, hayas ido haciendo más investigaciones, tus curiosidades habrán ido en aumento. Sí, yo siempre digo que yo llevo más o menos 27 años dedicado al mundo del misterio. Empecé sobre todo de manera profesional, entre comillas. Yo creo que ni profesionales en el mundo del misterio, porque son temáticas muy, muy extrañas, ¿no? Pero empecé con 18 años, ¿no? Bueno, 27 años después tengo la impresión de saber menos que lo que sabía antes, pero a nivel de proporción, ¿no? Porque en el mundo del misterio, cada vez que abres una puerta y crees que vas a descubrir la respuesta, detrás hay 20 puertas más. Entonces, bueno, 27 años después me sigo haciendo las mismas preguntas que no he conseguido resolver, pero bueno, a nivel de estadística y de disfrutar ha sido increíble. He aprendido muchas cositas. Muy bien, bueno, pues, ¿qué te parece si nos desplazamos al año 1649 a la ciudad de Málaga, donde sufrió una epidemia de peste que dejó la asombrosa cifra de 40.000 muertos? Algo que, por supuesto, no vamos a pasar por alto, ¿no? Pero como tampoco vamos a pasar por alto muchos sucesos insólitos que trajo a los malagueños esta peste. ¿Qué tipo de sucesos extraños vivieron a causa de esta peste, José Manuel? Bueno, esta historia empieza de casualidad. O sea, yo estoy consultando una crónica de un historiador que a mí me gusta mucho, Narciso Díaz de Escobar, un historiador del siglo XIX. Y bueno, este hombre mencionaba
que él había consultado un libro mucho más antiguo, del siglo XVII, Anacardina Espiritual, de Francisco de Vargas y Ureña, y que en ese libro pues se hablaba de personas que habían fallecido en esa epidemia de peste y que habían regresado a la vida. Bueno, yo te juro, Víctor, que cuando leí aquello digo, a ver, a Narciso le gustaba mucho el vino, este hombre se pasó con las copas y seguramente ha escrito lo que no es, porque la gente cuando muere no resucita, ¿no? Pero bueno, quise salir de dudas, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que hice? Recurrir a la Anacardina Espiritual. Imagínate un libro del siglo XVII, escrito en castellano antiguo, manuscrito además, y por lo tanto el poder transcribir aquello fue una labor bastante complicada, y me llevó la sorpresa de que efectivamente este autor, este historiador, Serrano de Vargas y Ureña, que además era un hombre muy serio, muy contrastado, Anacardina es uno de los libros más serios de la historia de Málaga, o sea, no es un libro que te vaya a contar cuentos para niños, pues él confirma que efectivamente ocurrió esa epidemia de peste que se llevó por delante a muchísima gente. Yo creo que ha sido la peor en Málaga, 40.000 personas como tú indicabas, y que varias de esas personas regresaron a la vida, ¿no? Y cada cual con una historia más rocambolesca que la anterior. De hecho, desde entonces yo vengo haciéndome la misma pregunta. Posiblemente del libro es uno de los casos que más me ha provocado asombro. Todos me provocan asombro, pero este un poquito más, porque se han dado casos de catalepsia, por ejemplo, de una persona que muere, parece que ha muerto y sus constantes vitales son muy bajas y por lo tanto puede un médico darlo por muerto, enterrarlo y luego que vuelva a la vida. Pero eso puede pasar una vez. Estamos hablando de que en la Anacardina Espiritual se hablan de 14 o 15 personas que en ese año 1649 volvieron a la vida después de fallecer. Y no estamos hablando de personas, porque cuando se produce una catalepsia, al haber menos riesgo en el cerebro, menos oxígeno, a veces el cerebro se necrosa y la persona vuelve casi en estado vegetativo. Aquí hablamos de personas que resucitaron y que luego llevaron a cabo una vida completamente normal y bueno, de hecho, dentro de esa historia, de ese capítulo, hay incluso casos que dentro de la tragedia y que dentro del misterio son casi jocosos, o sea, casi de película de humor, pero ocurrió tal cual lo cuento ahí, con lo cual nos encontramos en esa crónica del siglo XVII, pues prácticamente como si fuera una película de zombies, ¿no? Personas que fallecieron y que regresaron. Algunos de ellos llegaron a fallecer en 3 ocasiones y luego volvieron a la vida. Yo, según leía esa historia, no me quería ni imaginar, ¿no?, esa imagen dantesca, ¿no?, de aquella mujer que estaba rezando encima de esa pila de cadáveres, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esa de humor que tú has comentado, o sea, la de estar, ¿no? Vamos, que le faltó minutos prácticamente para casarse. Sí, ese caso es curiosísimo, porque, claro, el marido queda enfermo de la peste, lo tienen en tratamiento en el hospital, termina falleciendo. Y bueno, fíjate, si fallece, que incluso le ponen el hábito de la mortaja, ¿no? Lo llegan a mortajar, lo dejan allí a espera de que lo lleven al cementerio, donde normalmente solían levantar una pira y los quemaban a todos para que no se extendiera la enfermedad hacia la gente sana, o los cubrían con cal viva. Y bueno, este señor, como digo, lo dejan allí en el hospital. Y a su mujer, como tú bien indicas, le faltó tiempo para casarse, pero ese mismo día con otra persona, ¿no? Con lo cual entendemos que esta mujer mantenía una relación extramatrimonial y aprovechó la coyuntura para contraer matrimonio. Bueno, se produce la boda. Esa noche, en la casa de la mujer, se lleva a cabo una especie de convite a donde van los invitados de ella, los invitados del nuevo marido, y de pronto pegan en la puerta. Claro, cuando abren, lo que menos esperaban era ver al muerto, que ya no estaba tan muerto, que había aparecido el hombre con su hábito de amortajado, totalmente asombrado, no sabía lo que estaba ocurriendo, y bueno, en ese momento el nuevo marido salió corriendo junto con sus invitados. Entiendo que la segunda boda se anularía, y esta pareja siguió adelante como si nada. Quiero decir que este hombre que había vuelto a la vida siguió haciendo una vida normal y corriente, o sea, daba la impresión de como si no le hubiera ocurrido nunca ningún tipo de tragedia, ¿no?, como la que hemos contado. Sí es cierto que hay otros casos en los cuales hay personas que quedaron con un rostro pálido ya de por vida, como si hubieran perdido un poquito el color. Hay algunos casos de personas que habían sido cubiertas con cal viva, o sea, fíjate hasta qué punto pensaban que habían muerto, y de hecho hay referencias en ese capítulo de gente que estaba en estado de putrefacción y luego vuelven a la vida, pero bueno, fueron cubiertos con cal viva, y claro, la cal es que se come al cuerpo. La persona, cuando resucitó, entre comillas, estaba con el rostro quemado, había perdido ya las cejas de por vida, pero luego hay casos como este, en el cual vemos que la persona luego hace una vida completamente normal, como si no hubiera tenido ningún tipo de problema de salud.
Ahora nos vamos a ir a la zona de la costa sur de Portugal, ¿no? Y la parte sur de España, donde hace unos siglos esta zona se vio azotada por un maremoto que causó grandes destrozos. Sí. Y curiosamente los malagueños, ya sea por su gestión colectiva o por miedo, aseguraron haber escuchado una voz que decía: el mar se viene. ¿De dónde procedía esta voz, José Manuel? Pues esa es la pregunta que yo me hago, y dudo mucho que sea su gestión, porque, claro, no estaban condicionados entre sí para escuchar lo mismo. Estamos hablando de que aquello que se escuchó, que ahora te voy a explicar, fue en diferentes puntos de la capital, como si ese sonido hubiera ocurrido en todo lo que es Málaga capital, en todo el perímetro. Y claro, la gente, eso sí, estaba con miedo, pero no con miedo a una voz extraña, estaba con miedo a la posibilidad de que hubiera un maremoto, porque en aquel año 1755 se había producido, como tú comentabas, el terremoto de Portugal. Lisboa había quedado completamente destrozada y aquello provoca además un tsunami que se comió media Cádiz. Entonces la gente tenía miedo de una réplica de ese terremoto que provocara, ahora sí, un maremoto en Málaga. Y efectivamente esa mañana se produce el terremoto, la réplica, con lo cual la gente en la calle, aterrada con la posibilidad de que viniera un tsunami, y de pronto suena una voz, pues prácticamente como si, estamos hablando, eso sí, del siglo XVIII, como si alguien cogiera un megáfono gigantesco, inexistente en esa época, y sonara una voz que decía: el mar se sale. Bueno, cuentan las crónicas que todos los malagueños, salvo 3 o 4, entre ellos estaba el alcalde, pero todos los malagueños salieron corriendo al Monte Gibralfaro, se quedaron arriba esperando esa ola gigantesca que nunca llegó. Y bueno, esa noche ya el alcalde consiguió convencer a la gente de que bajara, porque si había sido la voz de Dios, o Dios se había equivocado, o les había gastado una inocentada. Pero claro, ¿cómo te explicas, año 1755, que suene una voz en toda Málaga capital cuando era imposible que existiera un megáfono? Efectivamente, vamos, tecnológicamente no existían, o sea que no había ningún invento. Claro. El caso es que el tema está ahí y que, como bien dices, mucha gente lo escuchó, o sea que al final, bueno, por eso decía el tema de que pueda ser algo, una sugestión colectiva, un miedo colectivo, porque claro, o sea, si esa voz la escucharon tanta gente en diferentes puntos, bueno, pues está claro que no fue una locura de uno, ¿sabes? Exacto, claro, es imposible, y ya te digo, no hay explicación tecnológica ninguna. Y mucha gente, claro, pensó que era la voz de Dios porque es parecida a esas voces que aparecen en la Biblia, ¿no? Cuando Dios habla con esa voz brutal, planeta, ¿no? Y se escucha de punta a punta del mundo, pero su gestión no podía ser, o sea, lo podía escuchar una persona en el barrio del Perchel y otro en Miraflores, y había mucha distancia y era imposible que todos escucharan lo mismo exclusivamente por su gestión o por contaminación. Está claro. Luego también otro tema que, bueno, yo he oído hablar mucho acerca de los gigantes, ¿no? En la Biblia, como hemos hablado ahora de Dios, ¿no? También hablan de los Nefilim. Luego también, pues se ha escuchado muchas, o visto más bien noticias fake o fake news, como suelen llamarse, de gigantes, ¿no? Esqueletos de gigantes. Pero lo que desconocía es que en España sí que habían encontrado huesos de gigantes, o huesos, en este caso cráneos, de unas medidas desproporcionadas. ¿Cómo pudieron más bien llegar a encontrar estos restos óseos? ¿Cómo llegaron hasta ellos? Bueno, ante todo decir que casos como este y el resto de los que aparecen en Málaga Sobrenatural están contrastados con documentación de historiadores de cada época. O sea, no estamos hablando de un rumor, no estamos hablando de leyendas populares, sino de personas que eran historiadores, documentalistas, que en cada momento de la historia verificaron aquello que se cuenta ahí. Y concretamente esta historia la narra Pedro Morejón, que era un cronista jesuita del siglo XVII, y él cuenta cómo en el año 1626, en el Colegio de los Jesuitas, que se encontraba pues muy cerquita de la actual Plaza de la Constitución, y se hacen unas obras para cimentar el edificio. Y al parecer se encuentra un yacimiento. De hecho, aquí en Málaga es muy habitual. Tú levantas una piedra, te vas a encontrar un yacimiento romano, un yacimiento árabe. Tenemos un subsuelo muy rico en civilizaciones antiguas. Y bueno, se encuentra en ese yacimiento romano, que se sabía que era romano porque, bueno, aparte de los cadáveres, pues había lápidas, había monedas de Antonino Pío que databan ese yacimiento entre finales del siglo I y principios del siglo II, pero es que entre todo lo que encuentran, dice el cronista, y él fue testigo de este suceso, encuentran un cráneo de un tamaño extraordinario. Claro,
es lo que yo digo en el libro. Un cráneo de un tamaño extraordinario no es un cráneo de un tamaño normal. Pero lo curioso es que no se hicieron preguntas los malagueños de aquel entonces, no se preguntaron a quién pertenecía ese cráneo, por qué estaba ahí en un yacimiento romano, y sencillamente lo enterraron. O sea, hoy día se encuentra ahí debajo de la iglesia del Cristo de la Salud, estará ahí abajo todavía, pero como narro en el libro, esto ha ocurrido también en otros lugares, no en el caso de Huesos, pero por ejemplo en Rincón de la Victoria, en la famosa Cueva del Tesoro, sí es cierto que se han encontrado en el siglo XVIII, como comenta Cecilio García de la Leña en su libro Conversaciones históricas malagueñas, se encontraron huellas de unos pies gigantescos, y aquí sí se dan medidas. Dicen que esas huellas eran de un pie el doble del largo y doble del ancho de un pie normal, con lo cual eso también es una auténtica bestialidad. Eso es lo que yo he encontrado en Málaga. Me consta que otros compañeros en otros lugares de la península han encontrado también huellas o rastros en este caso restos óseos, y que eso da un poquito de cancha a esa teoría de la existencia en el pasado de hombres y mujeres que tenían un tamaño descomunal, que dicen los libros sagrados como la Biblia o el Corán o la Bhagavad Gita, que eran seres que incluso venían de otros mundos y que fueron dejando por ahí sus huellas, ¿no? Así que es curioso cómo debajo de la iglesia del Cristo de la Salud se supone que todavía está ese cráneo gigantesco que no sabemos a qué personaje pertenecía, pero que fue hallado en ese yacimiento romano. Así es. ¿Y cuán gigantesco debería de ser? Entiéndeme, porque al final está claro que a lo largo de la historia, y no hace muchos años, hemos tenido gente muy alta. Bueno, hoy en día tenemos gente bastante alta, ¿no? Claro, y con unos pies desproporcionados también, ¿no? A comparación de aquella época, está claro, ¿no? Que podrían ser perfectamente el doble de largos, perfectamente, ¿no? Y un poquito, y bastante más anchos. Pero a mí lo que me llamaba la atención de esta historia era el tamaño del cráneo desproporcionado, porque normalmente suelen ser muy altos, con extremidades muy largas, manos muy grandes, pero cabeza normal, nunca han destacado, claro. Como mucho puedes encontrar una persona gigantesca que tenga una mandíbula un poquito más ancha de lo normal, pero normalmente la cabeza no está en consonancia con lo largo de las extremidades, para nada. Así que este caso es muy llamativo, y sobre todo es el adjetivo, ¿no? Si yo hubiera leído ahí un cráneo grande, bueno, pero es que un cráneo de tamaño extraordinario. El cronista se sorprendió, y no solo se sorprendió, si aquello hubiera sido medianamente normal no lo pone en una crónica antigua, ¿no? Con lo cual tuvo que ver algo que a él le llamó la atención, y bueno, por suerte lo dejó por escrito. En tu libro hablas de una historia de dos hermanas que, aun viviendo en la más absoluta de las pobrezas, ayudaron a toda aquella persona que lo necesitase con alimentos e incluso dándoles dinero. Háblanos de esta historia, de dónde sacaban estas dos hermanas ese dinero si vivían en la más absoluta de las pobrezas. Fíjate si esta historia tuvo que ser llamativa, porque aquí no hablamos tampoco de una leyenda, no hablamos de un mito, sino de dos hermanas, de dos mujeres que fueron conocidas en su época y que bueno, fueron, no voy a decir veneradas, ¿no?, pero sí muy queridas por la gente del entorno. Pero fíjate si la historia es importante, que la calle actual, donde en su momento estuvo la casa de estas dos hermanas en el siglo XVI, finales del XVI, lleva ese nombre. O sea, primero se llamaba Calle del Milagro, relacionado con ellas, y luego directamente Calle Dos Hermanas, para recordar la figura de estas dos mujeres. O sea, muy pocas calles las hay, ¿no?, pero muy pocas calles tienen un nombre que hagan alusión a un misterio. Pues efectivamente estas dos mujeres ancianas aparecen un buen día en esta barriada, se quedan a vivir allí, en el centro de Málaga, y resulta que cuando ellas llegan, ese es un dato muy curioso, ya eran ancianas, pero es que pasan 60, 70 años y aquellos niños del barrio, que ahora eran hombres y mujeres con 70, con 80 años, todavía estaban viendo a aquellas dos mujeres ancianas que seguían siendo ancianas. O sea, primero no se morían y luego además que daba la impresión de que siempre habían sido ancianas. Ese es un misterio que ya de por sí chirría bastante. Pero tú hacías alusión a que eran muy pobres, efectivamente lo eran, ¿no? La gente no sabía cómo podían comer, porque no tenían ningún tipo de salario, pero sí decían que de vez en cuando aparecía un niño pequeñito, rubio, con una cesta en la mano, que llevaba comida a la casa, y claro, hasta ahí la cosa no hubiera sido extraña, pero es que ese niño, a la vez que tenía la cesta en una mano, iba siempre cargando en la otra una enorme cruz de madera, y el niño luego desaparecía de manera espontánea. Con lo cual muchos llegaron a creer que se trataba del niño Jesús, ¿no?, que visitaba a estas mujeres.
Y luego hay una historia que a mí me gusta mucho porque he conocido casos similares de personas que han tenido capacidades, vamos a decir, sobrenaturales, ¿no? Pero había una chiquilla en el barrio que era muy atractiva, ella quería ser monja, con lo cual nunca quiso tener ningún tipo de relación física, carnal, con ningún joven, pero había uno que la rondaba mucho. Y una de las veces este chico cruza una línea peligrosa y decide perseguir a esta joven para intentar abusar de ella. Bueno, la chiquilla asustada se mete en la casa de estas dos hermanas porque eran tan conocidas estas mujeres, tenían ese don, esa especie de halo de divinidad que quiso acercarse a ellas para que la ayudaran. Pero se lleva la sorpresa de que las dos hermanas habían salido a dar una vuelta o a comprar, que la casa estaba vacía. La chica se interna en el patio, ve que el joven se va a lanzar y finalmente decide lanzarse al pozo. Ella sabía que podía fallecer, pero prefería morir ahogada antes que ser violada, ¿no? Bueno, cuando cae al agua, el joven sale corriendo espantado. En ese momento llegan las dos hermanas y cuentan que ambas ancianas se asoman al pozo y de pronto el agua empieza a subir sola, empieza a subir hasta que llega al borde del pozo y por lo tanto la chica pudo salvar la vida, ¿no? Así que es una historia también bastante llamativa. Y te decía que eran mujeres muy conocidas y que esto no es un mito porque incluso se habla de un acontecimiento, una misa que se hizo en una iglesia muy importante, la iglesia de los Santos Mártires, y en ese momento se produce un terremoto, uno de los muchos terremotos que se han dado en Málaga. Hay una parte del techo que se desprende y cae sobre un grupo de personas, donde se encontraban también esas dos hermanas, y bueno, fallecieron todos menos ella, con lo cual la gente siguió pensando que estaban dotadas de algún tipo de elemento divino, ¿no? Y de hecho la muerte fue curiosa porque la echaron de menos a estas dos mujeres, las echaron de menos porque pasaron 3-4 días y no la veían por la calle. Y finalmente se preocuparon tanto que llamaron a un alguacil para que echara la puerta abajo por si les había pasado cualquier cosa. Y se encuentran a las dos hermanas muertas en la cama. Nadie sabía que había muerto, pero aún así estaban amortajadas, con lo cual si nadie sabía que habían fallecido, ¿quién las había amortajado? Y luego además en una época, no recuerdo cuál era, pero había muchos pétalos de rosa sobre la cama, y al parecer en una época en la que no podía haber ese tipo de pétalos, por lo menos de esa manera tan viva, ¿no? Así que son dos hermanas tan llamativas que le dieron nombre a la calle. O sea, pero claro, ¿cuánta gente pasa por calle Dos Hermanas todos los días pensando que ese nombre es un capricho de aquel que se lo ha puesto? Y no, tiene relación con ese misterio del siglo XVI. Otro de los personajes que hablas en tu libro es el de Jerónimo de Liébana, que es un personaje que estaba muy bien colocado desde su nacimiento, y sin embargo él solo se fue descarrilando hacia una vida menos propiciada y acabó, como era normal, entre rejas. Háblanos de este personaje y de cómo llegó a verse involucrado con el fenómeno del vudú. Bueno, este hombre era malagueño, pero curiosamente cuando comienza esta historia, él estaba preso en Cuenca, o sea, se ve que había recorrido España, en Cuenca lo meterían en la cárcel por algún tipo de delito que desconozco, él había cometido muchos fraudes y bueno, estaba en esa cárcel y de pronto dice que quiere hablar con el alcaide. Entonces, bueno, el alcaide al principio no le hace caso, porque dice, bueno, ¿qué querrá este preso? Pero insiste Jerónimo de Liébana diciendo que tiene algo muy importante que decirle, que tiene relación con Felipe IV, pero que además es un asunto de vida o muerte relacionado con el conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán. Bueno, ya el alcaide decide escuchar a este hombre porque piensa, a ver si lo que tiene que decirme es importante, no lo transmito al rey y al final termino pringando, ¿no? Bueno, se acerca a la celda y lo que cuenta Jerónimo es una historia muy rocambolesca. Él dice que algunos años atrás un personaje malagueño, que era el marqués de Valenzuela, Marcos de Figueroa, había decidido realizar un ritual de vudú, algo parecido al vudú, incluso con muñequitos, ¿no? Una especie de maldición para poder quitar la vida a distancia al conde duque de Olivares y este marqués, por medio de sus contactos políticos, ocupar su puesto. Bueno, para ese ritual se hace acompañar de las personas más entendidas en brujería y no sabemos por qué mete también en ese saco a Jerónimo de Liébana, con lo cual Jerónimo estuvo presente en ese ritual. Evidentemente el marqués de Valenzuela repartió pues un dinero, un estipendio para cada uno de ellos por participar en ese ritual que se hace dentro de la vivienda de este marqués en una habitación completamente cerrada, por supuesto, para que nadie viera la escena.
Y bueno, cuando empieza el ritual, curiosamente empiezan a aparecer unos murciélagos negros muy grandes, que no se sabe de dónde salen, que de pronto desaparecen de la habitación. Pero el caso es que el ritual, tal y como tú comentabas, el tema del vudú, se hizo con una serie de muñecos, uno que representaba al rey, otro que representaba al conde duque de Olivares, y esos muñequitos se meten dentro de un cofre, se cierra con una serie de clavos y el cofre finalmente es enterrado en las playas de La Caleta. Y se supone que se activaría en una fecha concreta, que ahora mismo no recuerdo, igual tú tienes por ahí el dato, pero sé que muy poquito tiempo después de estar este hombre preso en prisión, cuando habla con el alcaide, muy poquito tiempo después se activaría ese ritual y por lo tanto el conde duque de Olivares fallecería. Bueno, el alcaide pone en conocimiento del rey la historia. El rey no le presta atención, era un hombre muy escéptico, pero claro, el conde duque de Olivares le dijo, a ver si va a ser cierto lo del maleficio y voy a terminar yo falleciendo, con lo cual hazme un favor, manda una comitiva a Málaga, descubre si existe ese cofre y si existe, destrúyelo. Y bueno, Felipe IV, por no escuchar a Gaspar de Guzmán, manda la comitiva a Málaga, llevan consigo a Jerónimo de Liébana y se ponen a buscar en la playa el cofre, pero claro, el cofre no apareció. El rey pensó que nunca había existido, con lo cual le pone un doble castigo a Jerónimo de Liébana. El primer castigo era, creo que 400 azotes seguidos, que además el hombre lo aguantó con mucha entereza. Yo he conocido casos de gente que ha fallecido por mucho menos azotes por la infección. Y luego ser trasladado de esa cárcel normal en Cuenca a una cárcel, vamos a decir, de máxima seguridad en Córdoba, donde el trato con los presos era un trato un poquito más violento. Yo pienso que realmente el cofre existió, pero claro, en una playa tan grande, encontrar un cofre tan pequeño que había sido ocultado, pues prácticamente un año y pico antes, era casi un imposible, ¿no? Pero en todo caso el rey tenía razón en algo. Si el ritual se hizo, no sirvió para nada, porque una vez que se produce la fecha en la que se iba a activar esa especie de mal de ojo, el conde duque de Olivares siguió en perfecto estado de salud. Así es, mira, la fecha que tú mencionabas es el 6 de agosto del año 1632 y como bien mencionas, me parece que duró 15 años más, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, o sea que la verdad es que el ritual parece que no surtió efecto, pero fue tan importante, y esto es lo que muy pocos malagueños conocen, que provocó esa historia, que el rey mandara esa comitiva a Málaga para intentar localizar el cofre, con lo cual fue todo un hito en nuestra provincia. Y no es para menos porque, como bien dices, metió al mismísimo rey en aquel entonces. Así que, bueno, y para terminar me gustaría que nos hablases de esa historia que cuentan acerca de un enigmático personaje que llegó a Málaga por medio de una embarcación que regresaba de Tierra Santa. Pues sí, este personaje yo lo llamo el mendigo enigmático, y además, aunque esta es una historia concreta, ¿no?, la que ahí aparece en el libro, este personaje se ha aparecido en diferentes lugares de España, en diferentes momentos de la historia, en diferentes siglos, y siempre es el mismo personaje, siempre es un hombre con el pelo largo, con una barba muy poblada, con una especie de túnica que le llega al suelo, o sea, como si fuera la representación que todos tenemos en la cabeza de una especie de Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, en este caso concreto, él desciende de un barco, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, y golpea en la puerta de la familia de Cabrilla, en lo que hoy sería la zona de la plaza de Arriola. Bueno, el señor de Cabrilla abre la puerta y el mendigo lo que pide es poder pasar una noche en la vivienda. Yo sé que esto puede extrañar a mucha gente, o sea, nos extrañaría que hoy día pegaran en nuestra puerta, pegara un mendigo y nos pidiera pasar una noche, pero en aquel entonces era como una especie de costumbre por parte de la gente de la alta burguesía. Dejaban que un mendigo pasara una noche en la casa para poder quedar muy bien de cara a los amigos, de cara a la galería, como que eran muy hospitalarios. Luego a la mañana siguiente le pegaban la patada al mendigo y lo echaban a la calle, pero bueno, ellos quedaban muy bien. El caso es que el señor de Cabrilla, que era un hombre hospitalario, le pone una cena a este mendigo, le ofrece una habitación, y cuando el mendigo se ha tumbado a dormir, el señor de Cabrilla echa la llave por fuera para evitar que pudiera robarle. El caso es que a la mañana siguiente decide esperar un tiempo prudencial antes de abrir la puerta para no romper un poquito el estado de intimidad de este hombre, pero viendo que no hace ningún intento por salir, no mueve el pomo, no pega en la puerta, pues finalmente abre. Y se encuentra, primero, que el mendigo ya no está, a pesar de que los ventanales estaban cerrados por dentro y de que la puerta, como te he contado, estaba cerrada por fuera. Pero luego lo segundo, y más importante todavía, sobre la cama había aparecido una talla de Jesús de Nazaret, tamaño natural, como el de cualquier iglesia, cuyo rostro era el rostro del mendigo.
Era como si él se hubiera autotallado en una madera inexistente o como si él se hubiera transformado en la talla. Pues fíjate, esta historia tampoco es una leyenda. Ese Cristo existió, fue conocido como el Cristo de Cabrillas en homenaje al apellido familiar, y fue trasladado a la iglesia de Santo Domingo, que estaba enfrente del palacete. Sigue estando allí esa iglesia y tuvo su retablo, como nuestro Padre Jesús de Cabrilla. De hecho, lo procesionaban en Semana Santa. Este Cristo, antes de ser destruido en la quema de iglesias del 31, salía en una procesión en Semana Santa, y decían que cuando el Cristo pasaba por delante de una vivienda, había veces que las puertas se abrían solas, que los ventanales empezaban a temblar, con lo cual la gente quería mucho al Cristo, pero en Semana Santa lo querían lejos, porque les daba un poquito de mal rollo esa situación, ¿no? Luego, lamentablemente, fue destruido, pero al menos nos queda una fotografía muy antigua y nos queda esta crónica. La gente pensaba que este mendigo, que como digo se ha aparecido en muchos lugares de España y en muchas épocas diferentes, era la encarnación de Jesús de Nazaret, que venía al mundo para comprobar si hay hospitalidad entre la gente, y cuando tú le ofrecías hospitalidad, él te daba a cambio un regalo. Y el regalo podía ser una talla, como en este caso, podía ser una pintura, podía ser un candelabro, podía ser lo que fuera. Muchos de esos elementos todavía se conservan en diferentes lugares de España, y dice la gente que sigue logrando prodigios. A través del libro de José Manuel Frías conoceremos la historia de una raza de superhombres, la historia de un decapitado, una cruz que se envolvía en fuego y se apagaba sin que nadie hiciera nada. Y todas estas historias y muchas más, si no recuerdo mal son hasta 25 historias en total lo que hay incluidas en este libro, vais a poder encontrarlas en el libro de Málaga Sobrenatural de la editorial Almuzara. José Manuel, formas de contacto y redes sociales donde vamos a poder encontrarte. Bueno, por una parte está mi página web, josemanuelfrias.com, ahí pues aparecen mis libros, reportajes y un montón de cosas. Y luego, sobre todo, aunque tengo redes de todo tipo, suelo usar casi siempre Facebook, con lo cual por ahí estoy un poquito más activo. Así que si ponéis en Facebook José Manuel Frías, me podéis agregar, y ahí pues hay también mucho material. Voy subiendo prácticamente todo lo que voy haciendo. Perfecto, pues nada, pues José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos de guía por estas tierras malagueñas. Te tengo en mente para otras guías, otras rutas más bien, que si puedes, claro, hacernos por otras ciudades de Andalucía. Y bueno, pues hasta entonces, cuídate mucho y un abrazo. Pues nada, ha sido un placer, y ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras. Un abrazo, amigo. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Pues ya estamos de vuelta otra semana más con estas noticias del misterio que tanto nos gustan. Hola Javier, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha sido tu semana? Hola, muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Pues nada, pues otra semana más. Esto, digamos que es un rutinario, pero la rutina está bien. Yo ya me he acostumbrado a la rutina, y entre mi trabajo, mis cosas de casa y preparar el programa, pues soy feliz. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Al final cada uno es feliz con lo que se quiere conformar, Javier, eso es así. O sea, que no hay que buscarle más. Sí, eso es así. Así que ya te digo, yo ya me he hecho con mi rutina y esto es así. Así que bien. Cuando no hay cambios, la cosa va bien. Bueno. Entonces, tal y como me estás contando, que sí, con las cosas de casa, con el trabajo, con el tema del programa, hoy que es Nochebuena, me imagino que Papá Noel se va a portar bien y te traerá algo. Bueno, mira que te voy a decir, últimamente Papá Noel y yo hemos tenido nuestras diferencias, ¿vale? No sé qué ha pasado, pero hemos tenido nuestras diferencias, pero esto es como las relaciones largas. Uh-huh. Al final, uno siempre tiene que discutir con el otro por algo, y eso no significa que no nos queramos. No, por supuesto, ahí hay una relación amor-odio
que espero que venga de hace poco y no de hace mucho, porque no te haya traído alguna cosa que ya hayas pedido en su momento. Exactamente, así que nada, le voy a dar cancha hasta hoy, y si veo que no se porta bien conmigo, pues ya me voy a dedicar a los Reyes Magos y me voy a olvidar de él. A ver, vamos a lo práctico, Javier. Si algo no funciona, lo descartamos y vamos a por lo nuevo. Así que nada. Exactamente. Muy bien, bueno, pues nada, pues nada, cuéntanos a ver cuáles son esas noticias que nos tienes preparadas para hoy, y si no nos funcionan, las descartamos y nos vamos a por otras. Efectivamente, podríamos hacer exactamente lo mismo. Pues mira, vamos a hablar de una aparición que ha causado sensación en Bolívar, en Colombia, y es porque ya ha habido varios testimonios en una zona en concreto, en un tramo de carretera en concreto, y en este caso con el testimonio de uno en concreto, ¿no?, que lo redactó a un periódico y que salió en el periódico de la zona, que tiene bastante nombre allí. Vamos a comentar un poco por encima el caso y la zona, ¿no?, sobre todo lo que pasó, porque es bastante similar a lo que nosotros solemos conocer como la chica de la curva, que últimamente hablamos mucho de la chica de la curva porque se nos ha aparecido en diferentes leyendas parecidas a las nuestras. Pues esta, digamos que sería otra más. Luego te voy a hablar de 16 celebridades que han llegado a ver un ovni. Algunas de ellas lo han manifestado, otras incluso hicieron fotos del momento, y son gente muy conocida. Son cantantes, son actores, son gente muy conocida que no cayó en ese rubor de no decirlo. Creyeron que tenían que decirlo porque habían visto algo extraño, y luego cada uno a su manera, algunos un poco más estrambóticos que otros, pero bueno, por lo menos lo plasmaron, lo dijeron, y ahí está ese testimonio de lo que vieron en cierto momento. Luego voy a hablarte de una extraña mililuna que se llama Camo o Alegua, y que estamos empezando, o por lo menos ya tenemos una teoría de dónde podría haber salido esta extraña miniluna, con una extraña órbita también. Y por último te voy a hablar de China y la fusión nuclear. Ese, digamos, yo creo que la gente habrá leído noticias a lo largo sobre todo de los últimos meses, de ese pequeño mini sol que se podía llevar a crear. Pues parece que China ya ha dado el primer paso y ha conseguido mantenerlo durante unos pocos segundos, pero ya es ese primer paso de decir que se puede lograr. Muy bien, bueno, pues luego hablaremos de ese pequeño sol artificial, y ahora nos vamos con esa aparición de la chica de la curva, podríamos decirlo, en esta ciudad de Bolívar. Cuéntanos, Javier, ¿qué has descubierto de este caso paranormal? Pues mira, voy a decirte que lo primero que me chocó del testimonio es que después de tanto de este testimonio como de otros muchos, ¿no?, que se han dado en la zona, ¿no?, lo que ha generado, por ejemplo, es que la gente que vive en estos tramos, en estos pueblos colindantes al tramo de carretera en concreto, ¿no?, de hecho, cuando llegue por la noche circule con el retrovisor del revés, porque no quiere ver lo que tiene en la parte de atrás de su vehículo. En este caso vamos a contar el testimonio de Luis Orlando, que es un ingeniero industrial que nació en Turbaco, en Bolívar, en Colombia. Obviamente, por su profesión y estudios, él no creía en temas de fantasmas y nunca le habían llamado la atención. Sin embargo, todo esto cambió el día que casi atropella a uno. En el año 2018, estaba a escasos días de llegar a final de año, y hay obviamente pues todo este tipo de fiestas navideñas, y allí hay unas fiestas tradicionales en la ciudad de Turbaco, y tanto Luis como una amiga, Andrea, casi nunca se perdían las fiestas del pueblo, pero ese año, según Luis, no parecían muy interesantes, y entonces se dio la opción de desplazarse hasta otro pueblo cercano que se llamaba San Juan Nepomuceno, que está alrededor de una hora y media por carretera, y que tiene una tradicional cabalgata en el pueblo en las fiestas navideñas. Todos se metieron en el coche de Luis, que era un Renault Logan recién comprado, no tenía ni siquiera un año, y fueron dirección a San Juan. En el trayecto de ida todo iba bien, eso sí, hacía calor, era mediodía,
y la vía está, digamos, esa carretera está en una zona rural que tiene una temperatura muy alta. Y bueno, entre risas y charlas se llegó rápido a San Juan para disfrutar de esta cabalgata, ¿no? La diversión, como nos pasa a todos, ¿no?, hace que el tiempo vuele, y cuando ya se dieron cuenta, pues eran cerca de las 11 de la noche y había que regresar a Turbaco. Un familiar que viajaba con ellos iba en la parte de atrás, ¿no?, para tener más espacio para dormir durante el camino, y su compañera, su amiga Andrea, iba de copiloto para charlar con él mientras conducía durante la oscuridad, ¿no? Ya eran las 11 de la noche. Sobre las 12 de la noche más o menos, y cuando se desplazaban a unos 80 km por hora sobre ese tramo de carretera que es el tramo de carretera que une Arjona con Turbaco, digamos que la tranquilidad de la conversación entre los amigos se vio perturbada por un frenazo brusco y repentino que hizo Luis. Pegó un frenazo porque vio que algo se iba a cruzar delante del coche y lo iba a atropellar. De hecho, frenó tan fuerte que la persona que estaba en la parte de atrás del coche casi sale despedida y el coche no volcó de milagro. Tras este frenazo, obviamente los demás ocupantes del vehículo increparon a Luis por el frenazo y lo que podría haber pasado, y la respuesta de Luis fue simple: es que no visteis lo que se nos cruzó. Incluso Luis salió del vehículo y le dio tiempo a ver una especie de espectro con forma humana. Era de color blanco y se movía por la carretera rápidamente, deslizándose casi como levitando. En cuestión de segundos, el espectro se desvaneció y en unos metros frente a sus ojos, en esa espesa oscuridad que había en la vía, lo perdió totalmente de vista. Según nos dice Luis textualmente, en ese momento sentí mucho miedo, pero también un alivio porque no maté a nadie. Yo no había tomado nada de alcohol y no tenía nada de sueño. A día de hoy no puedo decir exactamente qué fue eso, y mucho menos las demás personas del coche, porque ellas aseguran que no lo vieron. Digamos que este aparente fantasma, ¿no?, que se le habría aparecido a Luis, hace ya una serie, digamos, parte de una serie de leyendas que hay en ese tramo de carretera que unen Arjona y Turbaco, entre las que se destaca siempre una mujer vestida de blanco y con cierta apariencia fantasmagórica, que incluso se llega a subir en la parte de atrás de los coches o incluso de las motos de la gente que cruce la zona. Esta mujer, según la leyenda popular, siempre habría muerto en un accidente en ese tramo de la vía hace muchísimos años, y el alma tendría alguna conexión con el lugar, por eso aparece ocasionalmente. Digamos que estas historias son tan populares que quienes se desplazan por esos casi 13 kilómetros que tiene esa vía que une a Turbaco y Arjona, lo hacen con mucha precaución, ¿no? Incluso, como ya te he dicho, entre los mismos conductores, sobre todo cuando son conductores que pertenecen a colectivos de autobuses o de taxis, ¿no?, se aconseja no pasar por ahí a partir de las 10 o las 10:30 de la noche, porque entre la oscuridad, las curvas pronunciadas que tiene la zona y el supuesto fantasma, ¿no?, todo podría estar al acecho. Incluso se manifestó, de esto habló Edwin Ocampo, que es un parapsicólogo con bastante nombre ahí en Colombia, y explica que esta leyenda que tiene sitio en esa vía de Arjona Turbaco, por lo menos esto es lo que dice él, es cierta, incluso va más allá. Señala que no incluso se trataría de una sola persona o de una sola alma de la que está allí, ¿no?, sino sí de varias personas que en vida tuvieron accidentes en la zona y que siguen atadas a ella por alguna razón. Siendo así, Víctor, y pese al miedo que tienen los habitantes de la zona de transitar esta vía a altas horas de la noche, tengo que decirte que, por lo que he podido encontrar, no es una zona con alta siniestralidad. Por ejemplo, a lo largo de este año 2021 me parece recordar que no tiene más de una docena de accidentes, y que además ninguno ha ocurrido por la noche, casualmente. Todos han sido o por la mañana o durante la tarde. Quizás sea por ese miedo, ¿no?, a circular por la noche por esta vía, por lo que no acumula ese tipo de accidente nocturno. Pero los habitantes de estos pueblos sí que parecen tener muy claro que es muy posible que antiguamente
y por culpa de estas apariciones, sin que se hayan contabilizado, haya habido accidentes mortales. Así que por eso, Víctor, como te contaba al principio, la gente que tiene que atravesar este tramo de carretera por obligación, por trabajo por la noche, lo hace con los retrovisores puestos del revés y manteniendo la mirada al frente, porque nadie quiere saber si lleva algún extraño pasajero en la parte de atrás. Ahora en la segunda noticia nos vamos a ir a hablar de ese fenómeno ovni, donde, bueno, pues ha recogido el caso de 16 celebridades que han hablado de este fenómeno, que ellos han sido testigos de estos avistamientos. Cuéntanos, Javier, ¿qué 16 celebridades exactamente fueron? Pues sí, mira, podemos hablar, ya te digo, son gente que es muy conocida, son actores, son cantantes, que en un momento dado de su vida se toparon con lo inexplicable y luego alguno de ellos incluso se dedicó a investigarlos, otros simplemente en una entrevista en la que se le preguntó por el fenómeno ovni lo contó, y otros muchos pues pusieron sus tweets, pusieron sus fotos de Instagram con algo extraño que habían detectado. Mira, entre ellas está Demi Lovato, que publicó unas fotos de un supuesto ovni que vio incluso junto a un ufólogo estadounidense, que es el doctor Stephen Green, en Joshua Tree, que es un parque nacional de California. Además, Demi Lovato es la conductora, digamos, de una serie sobre cazadores de ovnis, que se llama Unidentified with Demi Lovato, ¿no? Así es que digamos que podría no ser del todo sorprendente que la estrella del pop afirme haberlos visto. Ella cuenta que saliendo hacia el desierto de Joshua Tree, que como ya te he dicho es un parque nacional de California, vieron una esfera azul a unos 15 metros de distancia y que era muy grande. Quizá podría estar incluso a menos de 15 metros de distancia. Esto lo comentó a un famoso portal de internet en el que se le hizo una entrevista, y también comentaba que así como de repente estaba flotando en el suelo, llegó a estar como a unos 3 o 4 metros de altura y que mantenía cierta distancia con ella y con el otro observador, con el doctor Stephen Green, ¿no? Ella describió la experiencia como muy hermosa y que transformó su realidad. También tenemos el testimonio de Kesha, que también es una cantante y que también afirmó haber visto ovnis también en la misma zona. Casualmente parece que Joshua Tree, este parque nacional, es una zona caliente, ¿no? Ella comentaba que estaba ahí sentado sobre una piedra y que de repente aparecieron ciertas bolas de fuego en el cielo, así que desde entonces la cantante comenzó a practicar el hobby de invocar extraterrestres, que además le dio el consejo su amiga Demi Lovato, de la que hemos hablado anteriormente, y ella está intentando convencer a todos sus amigos y a su familia para que invoquen aliens mediante la meditación. Ya te he dicho que alguno lo había hecho de una manera un poco más extravagante. También tenemos a Russell Crowe. El actor, él cree que con su cámara captó un ovni que pasaba delante de una oficina que tiene en Australia. De hecho, el actor tuiteó un vídeo de fotos, que mostraban unas luces rojas brillantes de un supuesto ovni. Sí que es verdad que en este caso tuvo mucha controversia el tuit, ¿no? Porque muchos escépticos empezaron a especular que lo que el actor vio no era un ovni, sino simplemente una especie de reflejo sobre un vídeo que parecía que había en una especie de balustrada en el balcón que se veía. Sí que es verdad que Russell Crowe se defendió, ¿no? Tuiteando que la cámara estaba puesta en una escena del balcón, no detrás de un vidrio y tal. La cuestión es que el hecho no quedó muy claro y ha tenido gente tanto a favor como en contra. Gente que piensa que realmente vio un ovni, incluso gente que cree que lo que captó era un velero que pasaba a lo lejos en la bahía cercana, que se puede ver desde esa balustrada, ¿no? de su oficina. Así que bueno, por lo menos Russell Crowe, él cree que vio un ovni y tuiteó ese vídeo con esa información. También tenemos a Alicia Keys, que dice que ella cree que todo el mundo ha visto un ovni en algún punto de su vida. De hecho, no hace mucho le hicieron una entrevista y se le preguntó si alguna vez se había topado con un extraterrestre, y Alicia Keys respondió que
¿Acaso no hemos visto todos en algún momento algo volando en el cielo que no sabemos muy bien qué es y que no tiene mucho sentido y que no tiene forma de avión? Ella, a pesar de creer en los ovnis, solo iría al espacio en alguna ocasión muy especial, y ella cree que tendría que sentir las vibraciones de los extraterrestres, ¿no? Ella es una persona, como me dice ella, que se mueve por vibraciones y necesitaría sentir ese tipo de vibraciones para visitar el espacio exterior. Como ya te he dicho, Víctor, ahí sabemos que todos estos tipos de celebridades, muchas de ellas son un poco excéntricas, cada uno a su manera, y se lo toma y lo manifiesta de cierta forma. También tenemos a Aaron Rodgers, que es un jugador de fútbol americano, y que le comentó a un presentador de un podcast en Estados Unidos que se llama You Made It Weird. El presentador se llama Pete Holmes, que llegó a ver un ovni en Nueva Jersey, ¿no? Según nos cuenta Aaron Rodgers, durante una noche en la que estaba nevando, apareció una esfera naranja que se movía entre las nubes de izquierda a derecha. Digamos que la parte extraña sería que luego de perderlos de vista se quedaron paralizados mirándose el uno al otro con la persona en la que estaba y preguntando qué rayos acababa de pasar. Unos 30 segundos después de esto aparecieron unos aviones de combate, de los cuales Aaron Rodgers cree que esos aviones iban a la caza del ovni. Posiblemente fuera así, porque no es la primera vez que se manda este scramble, ¿no? Estos cazas a perseguir una luz que no tiene fácil explicación. También tenemos entre todas estas celebridades a Miley Cyrus, y que afirma que ella y una amiga incluso llegaron a ser perseguidas por ovnis en San Bernardino, California. Según nos cuenta ella, iba conduciendo por San Bernardino con una amiga y una especie de ovni les persiguió. Esto lo compartió Miley Cyrus en una entrevista que le hicieron en la revista Interview. Describió además la forma del objeto como un quitanieves volador y afirmaba que varios coches que estaban en el camino se detuvieron para verlo. Miley Cyrus dijo que quedó alterada por la experiencia durante casi una semana y que incluso llegó a hacer contacto visual con lo que fuera que había adentro. Ella cree que eso es lo que le impactó de verdad al mirar directamente a los ojos a algo que no podía ni siquiera empezar a comprender. También tenemos a Carl Russell, y cuidado que este testimonio enlaza con algunos testimonios muy famosos, porque Carl Russell nos dice que él fue el piloto que reportó los avistamientos ovni de las luces ovni de Fénix, ese fenómeno de las luces de Fénix que sucedió en 1997. Miles de personas reportaron haber visto luces brillantes e incluso un objeto en forma de V en el cielo sobre áreas de Nevada, Arizona y México. Pues bien, Carl Russell afirma haber sido el piloto que inicialmente reportó esos objetos cuando volaba con su hijo Oliver para que éste visitara a su novia. Durante ese vuelo vi 6 luces sobre el aeropuerto en forma de V totalmente uniforme. Esto se lo comentó Russell a la BBC en una entrevista que le hicieron. Él comentó con su hijo en el avión que no sabía lo que era y le dije, sí, estamos bien aquí, pero voy a llamar por radio, y entonces lo reporté. Así que Carl Russell nos dice que él fue el que dio el pistoletazo de salida a ese fenómeno de luces de Fénix sucedido en 1997. También tenemos entre estas 16 celebridades a Post Malone, que es un rapero neoyorquino y que ha afirmado haber avistado ovnis en Nueva York, en Utah y en California. Según nos cuenta él, ha revelado haber tenido, mejor dicho, múltiples experiencias con ovnis durante una entrevista que le hizo con Joe Rogan, ¿no? Post Malone vio su primer ovni cuando tenía 16 años y se estaba quedando con sus tíos en el norte del estado de Nueva York. Él dice que estaba viendo por la ventana con un familiar suyo, con un primo, me parece recordar, una luz que aparecía, que simplemente se quedaba ahí parada en mitad del cielo y que de repente desaparecía y que no tenía ningún tipo de explicación. Luego contó sobre otro avistamiento que tuvo en Tarzana, en Los Ángeles, describiendo un objeto que era como una especie de campo de fuerza y que luego desapareció en el campo nocturno. También tenemos a Kendall Jenner y a Khloe Kardashian, y tanto la empresaria como la modelo tuitearon con cierta emoción, ¿no?, cuando avistaron una esfera brillante sobre el cielo de Los Ángeles. Sin embargo, tengo que decir, Víctor, que ellas tuiteraron esta experiencia como haber visto un ovni volando en California en 2015, pero
la Armada aclaró todo y dijo que esa misteriosa luz era tan solo una prueba de misil. Obviamente, como pasa con otras personas que, aunque no sean celebridades, Khloe Kardashian en este caso no aceptó esa explicación y tuiteó: el gobierno no quiere admitir que no estamos solos, ¿no? Hay que decir que después de esto a la buena de Khloe Kardashian le picó el bicho de cazar alienígenas, e incluso llevó a su pareja a un sendero montañoso que dicen que en California, que tiene una sorprendente energía extraterrestre, y que desgraciadamente, Víctor, no te puedo decir dónde es por si queremos ir a visitarlo, porque no he llegado a encontrar ese sendero montañoso con una sorprendente energía extraterrestre. También tenemos a Lupe Fiasco, que es otro rapero de Chicago, y que incluso él nos dice que ha terminado con una cicatriz luego de un encuentro cercano con alienígenas, ¿no? Él recordaba una experiencia extraterrenal, o por lo menos así es como lo llamó él, que le pasó cuando tenía 11 años. El rapero comentó que se despertó sintiéndose, digamos, cargado, ¿no? Digamos como si tuviera cierto tipo de electricidad estática, y que se asomó por la ventana y ha visto un ovni. Él dice que se detuvo cuando llegó a la altura de la ventana. Era un disco negro que tenía frente a él, que se quedó ahí parado y que luego se fue volando. Todo esto lo contó en un show matutino que se llama Big Boys Neighborhood. Además, él dice que tiene una especie de cicatriz en la parte de abajo del tobillo y no sabe por qué. Él dice que nunca lo operaron ahí y no recuerda ni haberse caído ni haberse golpeado, y lo asocia a esa experiencia con un ovni. También tenemos a Nick Jonas, que es un cantante nacido en Dallas y que vio, y no solo uno, sino incluso hasta 3 platillos voladores en su propio patio. Nos ha contado Nick Jonas que cuando tenía 14 años avistó algo extraño mientras jugaba al baloncesto con sus amigos. Él dice que miró al cielo y había 3 platillos voladores. Quedó convencido de que eran reales e incluso buscó por internet, y hubo 3 avistamientos idénticos en otros estados en ese mismo día, por lo cual es firme creyente en todos estos eventos con los alienígenas. También tenemos a Casey Musgraves, que es una cantautora tejana y que afirma haber visto ovnis en múltiples ocasiones. De hecho, si buscamos el perfil, el nombre de usuario en Instagram, es algo así como Spacey Casey. Esta estrella de pop country, tengo que decir que le tiene mucho miedo a los extraterrestres, aunque se llame Spacey Casey, ¿no? Ella dice que le tiene un miedo como si fueran, digamos, como si alguien tiene aracnofobia, pues ella se lo tiene a los aliens, ¿no? Sobre todo a las abducciones, o por lo menos eso es lo que comentó a un citado medio en el que da la entrevista, ¿no? Ella dijo que ha visto varios ovnis, incluso que ha visto un objeto flotando en el cielo sobre un hotel cuando se encontraba en México, además de 2 enormes bolas de fuego sobre su vecindario en Nashville. En esta lista también tenemos a Shaquille O'Neal, que vio un ovni mientras tenía una cita en California. Según dijo él, nada más romántico en una cita que un avistamiento extraterrestre. Así que esta historia bien la puede contar Shaquille O'Neal, que vio un ovni mientras estaba en una cita en 1997. Él nos dice que estaba en Madera, en California, y que justo cuando pasaban frente a una feria, puede jurar que vio un platillo volador descender con todas sus luces, estaba girando y luego despegó. Todos se quedaron viendo y él supo que había sido un ovni. No importa lo que diga la gente, yo creo que vi un ovni de verdad. Esto es lo que nos dice el bueno de Shaquille O'Neal. También tenemos a Fran Drescher, que es actriz y que ha visto ovnis e incluso cree que podría haber sido abducida por alienígenas. La estrella de Fran Drescher, que es actriz, pero bueno, yo creo que todo el mundo la podrá recordar por la serie de Nanny, ¿no? Dice que ha visto un ovni cuando estaba en el colegio mientras iba en un coche con su padre. Su ex esposo, y que además es co-creador de esa serie, que se llama Peter McJacobson, además también tuvo una experiencia similar, más o menos, en ese mismo tiempo. Así que Fran Drescher cree que de cierta forma estaban programados para conocerse. Ambos tienen una cicatriz en el mismo punto exacto y creen que esto podría haber sido cosa de alienígenas. También tengo a Tom DeLonge, del cual creo que ya hemos hablado en el programa, ¿no? Y que la mayoría lo podrá conocer como el guitarrista y vocalista de Blink-182, pero que también es un investigador ovni. Además, digamos, él es un investigador ovni
profesional. De hecho, si miramos en su lista de canciones, hay una canción que tiene que se llama Aliens Exist, o sea, los aliens existen, ¿no? Digamos que podríamos llamarlo un Fox Mulder, muy entre comillas, de la vida real. Incluso cofundó una empresa que se llama To The Stars Academy of Arts and Sciences, que ya he hablado de ella en el programa, y la cual pretende recolectar datos sobre ovnis y desarrollar nuevas tecnologías relacionadas con todos esos hallazgos. Además de Launch, tiene su propia historia con un ovni, como ya te decía, y es que él dice que una noche en el desierto vio algo realmente raro que se movía entre las estrellas de horizonte a horizonte y que iba en zigzag. Esto lo reveló en una entrevista en el New York Times. Eso fue algo que para él fue muy importante, que le trastornó de cabeza, ¿no? Digamos, ya que ningún satélite se mueve de esa manera, y a partir de ahí fue cuando empezó con todo este tipo de interés en los ovnis hasta montar esa propia empresa y todos los proyectos que va a llevar al cabo. Y por último, nos queda una actriz que es January Jones, que es una actriz de Mad Men y que vio un ovni sobre un campo de Iowa. January Jones afirmó que estaba súper metida, ¿no?, en este tema de los extraterrestres y que su interés viene provocado cuando vio una luz cruzando el cielo a toda velocidad sobre un campo de Iowa cuando tenía 24 años, y ella cree que definitivamente lo que vio fue una nave espacial. Además, es la zona en la que le hicieron en la entrevista que le hicieron, ¿no?, el presentador le provocó un poco, ¿no?, y le preguntó si es que había fumado algo o si alguna persona más había visto esas luces, y ella agregó que en el coche iba otro pasajero, pero que esa persona no llegó a ver el ovni porque pasó muy rápido. Así que aquí tenemos 16 personas muy famosas y que han dado su testimonio de que vieron un ovni, o lo que ellos creen que fue un ovni, que más de uno, ya te digo, es un poco estrambótico, pero bueno, ellos tienen su verdad y tienen su realidad, y contarlo pues nunca está de más. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a hablar de esa extraña mini luna cercana a la Tierra, que además últimamente hay muchas mini lunas que se están descubriendo, ¿no?, cercanas a la Tierra. Y bueno, ya no sabemos si realmente esto nos implica un peligro o no. Bueno, lo iremos descubriendo a medida que nos vayas contando más extrañas mini lunas que vayan surgiendo. Y en este caso vamos a hablar de esa llamada Camo o Alegua. Cuéntanos, Javier, ¿qué tiene de extraña esta luna? Pues mira, tiene de extraña que desde hace muchos años los científicos se preguntan cuál es el origen de este, en principio, asteroide Camo o Alegua. Fue descubierto en 2016 y los astrónomos saben que tiene una órbita relativamente cercana a la Tierra, pero no saben mucho más, Víctor. Sin embargo, ha salido hace pocas fechas una nueva investigación que ha añadido nuevos indicios sobre ese misterioso origen, porque parece ser que podría ser un fragmento de nuestra propia luna. Según nos dice Benjamin Sharkey, que es astrónomo de la Universidad de Arizona y autor principal del nuevo estudio que ha sido publicado en Nature, no se parece en nada a lo que se hubiera esperado si solamente fuera un asteroide normal. Otro astrónomo que participó y que es venezolano, que se llama Juan Sánchez, que participó, como te digo, en la investigación, en una entrevista que se hizo a BBC, él cree que quizás podría haber sido eyectado debido a este trozo, ¿no? Podría haber sido eyectado debido a una colisión entre la Luna y otro meteorito, así que el material posiblemente fuera expulsado de la Luna. Si bien la única manera de saber la naturaleza de Camo o Alegua es obteniendo muestras, algo que tengo que decir, Víctor, que incluso podría llegar a ocurrir esta misma década, los científicos tienen varios elementos para considerar que esta teoría podría ser aceptada. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer, Víctor, sería, entonces, ¿qué es? ¿Qué es ese Camo o Alegua? Si no sabemos si es una luna, si en principio es un satélite, pues mira, ahora mismo es lo que los científicos llaman cuasisatélite. Anteriormente, Camo o Alegua era conocida como 2016 HO3, que tengo que decir que le podrían haber dejado ese nombre perfectamente y no tendríamos que decir Camo o Alegua, que es un nombre casi
impronunciable. Además, como ya te he dicho al principio, fue descubierto en 2016 por el telescopio Pan-STARRS 1, que está ubicado en Hawái. Un cuasisatélite de la Tierra es un objeto que se encuentra, digamos, coorbitando con la Tierra, ¿no? Digamos que el objeto permanece cerca de nuestro planeta a medida que orbita el Sol, por explicarlo básicamente, ¿no? A diferencia de la Luna, el Kamo Alegua no orbita la Tierra, sino que solamente orbita el Sol en una trayectoria paralela. Es por ello que si nuestro planeta desapareciera, esta roca seguiría su órbita actual. Los científicos, hay que decir que hasta hoy en día han detectado hasta ahora 4 o 5 cuasisatélites. Pero prácticamente solo se ha podido estudiar, y mira lo poco que sabemos, de este Kamo Alegua. ¿Por qué? Pues porque es más fácil de observar que los otros cuasisatélites que se conocen, porque una vez al año, de hecho en concreto ellos nos dicen que es durante el mes de abril, este objeto se vuelve lo suficientemente brillante como para que pueda ser observado con grandes telescopios desde la Tierra. Al observar este asteroide, los astrónomos han descubierto, por ejemplo, que es inusualmente rojo, y esto es indicativo de la presencia de minerales metálicos, ¿no? Digamos que en términos simples lo que básicamente hicieron fue estudiar cómo la luz, que esto ya lo hemos comentado alguna vez, cómo se descubren o cómo se observan este tipo de objetos en el espacio, lo que hacen es estudiar cómo la luz solar es reflejada en la superficie de este objeto para tratar de determinar de qué está hecho. Así que lo que se han encontrado con el reflejo es que está hecho de minerales de silicato, ¿no? Y lo que les ha llamado la atención en esa apariencia es que se asemeja más a la superficie de la Luna que cualquier otro asteroide cercano a la Tierra que se haya estudiado. Los científicos también dijeron que la única roca similar que se conoce es una muestra lunar que fue traída por las misiones Apolo en la década de los 70, con lo cual todo empieza a estar un poquito más hilado. Sí que es verdad que no se está al 100% seguro y no se puede descartar que el objeto simplemente haya sido, digamos, atrapado, capturado en la órbita, ¿no?, de la población general de los asteroides que hay cercanos a la Tierra. Así que la única forma de obtener muestras es obtener muestras para poder estar seguro. Como ya te he dicho, eso no podría estar ni tan lejos, ni siquiera podría ser tan difícil, ¿no? Porque si los planes de China siguen adelante, esta misma década Pekín lanzará una misión robótica que va a visitar el Kamo Alegua y un cometa cercano para traer muestras. Entonces es cuando podremos confirmar si esta Kamo Alegua, este cuasisatélite, es un pedacito de nuestra Luna después de haber tenido algún accidente con algún asteroide. Y ahora, en la última noticia, vamos a hablar de esa fusión nuclear que está llevando a cabo China desde hace, si no recuerdo mal, por lo menos un par de años, ¿no?, con ese sol artificial, y que ahora, al parecer, bueno, pues ha habido avances. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, el 2 de junio de este mismo año, el Instituto de Física de Plasma de la Academia de China de Ciencias, que sus siglas son ASIP, acabado en 2 P en inglés, anunciaba que su instalación, una de las instalaciones que tiene, que se llama EAST, había conseguido un doble récord en el desarrollo de esta tecnología de los reactores de energía de fusión. Obviamente el Estado y la prensa de los chinos se apresuraron a poner a esto el nombre de el sol artificial chino. Tengo que decir que es un buen tanto publicitario, ¿no? Pero al fin y al cabo, dicho nombre es adecuado, porque esto es emular al sol, que es lo que con los reactores de fusión se pretende. Digamos que este empeño además se ha convertido en una carrera a nivel mundial, que es la carrera de la fusión, ¿no?, para la cual China cuenta con 3 magnas, podría decir, instalaciones experimentales. Los reactores Tomahawk HL2A, J-Text, que es el más moderno y avanzado, y el EAST, que es el que aquí hoy nos ocupa, ¿no?, que además es el acrónimo de Experimental Advanced Superconducting Tomahawk, que está operativo desde el año 2006. Sí que es verdad, Víctor, que quede claro que estas instalaciones, igual que todas las muchas que existen hoy por hoy
en diferentes países, todavía son instalaciones experimentales, ¿eh? Es decir, su objetivo no es producir energía, sino producir el conocimiento científico y tecnológico para poder desarrollar esas centrales energéticas de fusión, o esos reactores de fusión, llamémoslo como sea. Así que podemos decir que solo estamos de camino, ¿no? Pero bien, parece ser que vamos por el buen camino, como atestiguan estos recientes récords chinos. ¿Cuáles son estos récords? Pues mira, por un lado, en uno de sus experimentos han conseguido mantener plasma de hidrógeno, que es el combustible de un reactor de fusión, a una temperatura de 120 millones de grados centígrados durante un tiempo récord de 101 segundos. Y además, otro de sus experimentos, que es el otro récord, ha conseguido mantener dicho plasma durante un tiempo de 20 segundos a la temperatura récord de 160 millones de grados centígrados. Aún no se ha alcanzado, Víctor, la gran meta final de todo esto, que es la ignición, que realmente es el encendido, ¿no?, de esa reacción de fusión nuclear y además esa posterior autosustentación, ¿no? Digamos, esa reacción en cadena que haga que se retroalimente y esté todo el rato generando energía. Pero lo que han logrado con estos dos récords sí que hay que decir que es una gran meta para llegar a ese fin, ¿no? Creo que debería explicar un poquito cómo funciona lo que es la física de la fusión. Voy a intentar hacerlo muy sencillo, ¿vale? ¿No? La fusión es, digamos, la reacción nuclear que convierte a las estrellas en lo que son, digamos, generosos, a ver cómo decirlo, generosos generadores, ¿no?, aunque suene extraña las dos palabras juntas, espaciales de energía en forma, ¿no?, fundamentalmente de radiación electromagnética. Por hacernos una idea, ¿no? Digamos que es una ínfima parte de esa energía la que, en el caso de nuestro Sol, ha bastado, por ejemplo, para que naciese la vida en la Tierra, ¿no? Y que tengo que recordar hoy en día que enteramente casi dependiente de esa energía del Sol, ¿no? Al mismo tiempo que mantiene nuestro sistema climático. Bien. De lo que va, digamos, todo este asunto de la fusión es, por tanto, de conseguir hacer en la Tierra y artificialmente lo mismo que en el núcleo del Sol sucede de forma espontánea. Ahora bien, Víctor, clonar ese proceso, tengo que decir que no es ni de lejos fácil, ¿no? Porque se trata de reproducir las fuerzas que operan en el centro de las estelares, ¿no?, sobre la superficie de la Tierra por medio de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Para empezar, no contamos con esas colosales presiones que sí existen en el núcleo del Sol. Y a día de hoy, tengo que decir, Víctor, que ni siquiera los científicos tienen la más remota idea de cómo conseguirlas. Como consecuencia, lo que tienen que hacer es suplir esas presiones con un aumento de temperatura. Así que en vez de los solo, y lo entrecomillo mucho, solo 15 millones de grados centígrados del núcleo del Sol, lo que nosotros debemos conseguir son temperaturas 10 veces o más superiores a esos 15 millones de grados centígrados. Digamos que en definitiva partimos de un cóctel de las variedades de hidrógeno, ¿no?, adecuadas, y que vamos a comprimir todo lo humanamente posible y lo vamos a calentar a lo bestia por medio de microondas. Entonces, ¿qué resulta de esto? Pues el resultado, digamos, que sería un plato de plasma, ¿no? El plasma, ese cuarto estado de la materia, ¿no? Parecido a un líquido, pero con la peculiaridad de que está formado por partículas cargadas. Y resulta que en virtud de estas partículas cargadas, el plasma es un fluido que es domesticable a través de campos electromagnéticos. Pero claro, las temperaturas del plasma en reactor de fusión son tan altas que igualmente de altas son los campos magnéticos que se necesitan para poder moldearlo, ¿no?, para poder amaestrarlo. Hoy en día ya somos capaces de generar estos campos magnéticos, tengo que decir, formidables, ¿no? Esto gracias además al conocimiento que tiene hoy en día el ser humano y el control tecnológico de los superconductores metálicos. Ahora bien, estos metales, estos
solo son superconductores metálicos, ¿no? Cuando se enfrían. Y hace falta enfriarlos mucho. Pero mucho, mucho, Víctor, mucho. O sea, mucho más de lo que la gente esté pensando, ¿no? De hecho, hay que enfriarlos casi todo lo posible. Casi hasta el cero absoluto. El límite inferior para la temperatura. Menos 273,15 grados centígrados. Para construir un reactor de fusión necesitamos, obviamente, entre otras cosas, si hacemos un resumen de lo que te acabo de contar, sería tener lo más caliente encerrado dentro de lo más frío y además mantenerlo en ese estado y de forma estable, que creo que todavía queda un poco lejos. ¿Y qué tiene de interés todo esto? Pues obviamente la fusión es un medio de obtención de energía, digamos, que tiene unas características maravillosas, ¿no? Si lo pensamos bien, virtualmente inagotable. De hecho, sus combustibles, digamos que serían el agua y el litio, que son muy abundantes ambos, ¿no? Está libre de toda huella de carbono, pese a ser de origen nuclear, sin apenas residuos radioactivos y sin riesgos de accidentes. Si hay riesgos de accidentes, lo entrecomillo también. Así que por la disponibilidad de los combustibles necesarios, tendríamos energía de fusión en la Tierra para millones de años, con unos pocos soles artificiales de este tipo. Pero como ya te digo, Víctor, yo aún lo veo lejos. Hemos alcanzado ya varios hitos, somos capaces de crearlo, de calentarlo, de mantenerlo. Ahora falta esa chispa que haga que se retroalimente, que no va a ser nada fácil. De hecho, creo que es la parte más complicada del proceso, sin tener mucha idea de fusión nuclear, obvio, no soy ningún experto, pero por lo que he podido leer. Así que, pero bueno, como todos sabemos, China, si es capaz de algo, es capaz de hacer esto en poco tiempo y de muchísimo más. Así que voy a estar atento a todo lo que nos cuenten de estos soles artificiales, a ver qué es lo que podemos extraer y qué más cosas podemos contar sobre todo esto. Muy bien, Javier, pues te lo agradezco que estés pendiente de esta noticia porque creo que es un gran avance, ¿no?, para combatir el cambio climático. Al fin y al cabo es una energía bueno, que están aprovechando para poder quizás, fíjate que este magnate, ¿no?, China, ¿no?, que es uno de los países que más contamina, me sorprende que haga este tipo de cosas, porque al fin y al cabo está consiguiendo energía eléctrica, entiendo que quieren cogerla a través de la energía solar, esta energía nueva, ¿no?, pues de una forma menos contaminante de la que tiene habitualmente, y eso que entiendo que tiene esta necesidad este país porque tienen un consumo de electricidad brutal. Claro, y tienen un consumo de electricidad brutal y ellos se dan cuenta de que generan mucho residuo. Ellos dejan mucha huella en el digamos, en el ambiente, y entonces lo que quieren es intentar bajar los niveles de contaminación de ellos mismos, y se han dado cuenta de que si no, siendo esa cantidad de habitantes, si no es con este tipo de energía, va a ser imposible. Totalmente, bueno, pero por algo se empieza, Javier. Creo que es un buen comienzo, un buen avance. A ver si los demás, si esto llegase a funcionar, los demás países también cogieran un poquito esa línea y, jolín, a la larga yo creo que nos beneficiaría a todos, aunque sea un poco complicado llevar a cabo esta tarea. Así que, por favor, síguele. Dime, Javier, que te he cortado. No, que obviamente, ya sabes tú que esto, una vez que alguien consiga dar el primer paso y consiga que funcione, pues los demás países se unirán al carro y estas cosas empezarán a copiarse, entre comillas, ¿no? Pero también tengo que ver, Víctor, cómo se va a regular todo esto. O sea, la regulación de este tipo de energía gratuita, lo entrecomillo, quiero ver qué tipo de aranceles, qué tipo de manera de regulación van a implementar los gobiernos, porque lo que se trata aquí es de cuidar el medio ambiente, de intentar tener algo que virtualmente sea inagotable, porque al final nos cargamos los recursos y obviamente nos estamos cargando la energía, de generar algo que no tenga residuos, que sea, digamos, prácticamente nulo el riesgo de accidentes y todo este tipo de cosas. Todos sabemos cómo funcionan las grandes potencias y cuál es su manera de encarar todo este tipo de cosas, y es que si no le puedo poner
un precio al kilovatio hora, y lo entrecomillo mucho, a lo mejor no me interesa. Y yo quiero ver que se salve esa barrera para de verdad ayudar con todo este tipo de fuentes de energía renovables. Estoy de acuerdo contigo. Al final es verdad que si no es negocio, lo hemos hablado en otras ocasiones, no interesa, no conviene. Así que nada, bueno, pues estaremos pendientes de ello, Javier. Nos vas actualizando lo que vayas descubriendo. Y nada, y como siempre, noticias interesantes y que te traigan muchas cosas, Papá Noel en este caso, si no ya sabes, desestima a los reyes. Pero bueno, tú por si acaso ponle de comer a esos renos, no vaya a ser que sean que digan, mira, allí no voy, ¿sabes? Porque no haya comida. Así que nada, Javier, pásatelo bien esta noche, cuidaditos y coges el coche y demás. Y nada, nos vemos para el año que viene prácticamente. Claro que sí, Víctor, te deseo una feliz Navidad a ti y a todos los oyentes. Espero que lo pasen muy bien, que Papá Noel os traiga muchas cosas y que sobre todo lo podáis celebrar en familia y que sea una noche de alegría y que estéis felices. Claro que sí, un abrazo para todos. Igualmente, feliz Navidad, Javier, un abrazo. El caso que hoy nos trae nuestra compañera Verónica nos hace plantearnos si realmente el ser humano es ese ser tan civilizado, es ese ser tan inteligente, tan desarrollado, el que está en la cumbre, ¿no?, de todos los seres vivos de este planeta. Sinceramente, yo creo que no. Yo creo que hay cosas que no le encuentras ningún tipo de lógica, no tiene ningún tipo de explicación el por qué se hace, pero ocurren. Y ese caso, bueno, pues a mí sinceramente me pone los pelos de punta. Os dejo con Verónica, que os va a contar el caso del parricida de Elche. Muy buenas noches, amigos, compañeros, oyentes de Misterioso Universo en la Red. Reaparezco en diciembre, en estas fechas tan próximas a la Navidad, esa etapa tan familiar, tan cargada de afecto y de cariño. Sin embargo, es totalmente cierto aquello que dicen de que el crimen nunca descansa. De hecho, esta misma noche rescatamos uno de los crímenes más relevantes y que mayor conmoción causó a la ciudad de Elche hace poco más de 15 años. Se trata de un macabro crimen, uno de los más recordados y que sucedió el 13 de abril de 2005. Lo rescatamos gracias al consejo de un compañero que nos dio esta idea y nos pareció muy ilustrativo poderos ofreceros este caso que tanto dio que hablar hace poquito más de 15 años, como ya os he comentado. Serían las 8:30 de la mañana cuando aquel 13 de abril se hallaron los cuerpos sin vida de Teresa, que apenas contaba con 34 años, y sus 2 hijos, 2 menores, de 6 y 2 años, en su domicilio en el barrio del Pla, como os decía, en la ciudad de Elche, Alicante. José María era el padre de familia y se dio a la fuga. Sería detenido por la policía apenas 3 horas más tarde. Sin embargo, y para comenzar, será necesario que primero pongamos identidad al autor de los hechos. Su nombre, José María. En aquel momento tenía 36 años y sabemos que sobre el año 2000 había comenzado una terapia para superar sus adicciones.
concretamente al alcohol y a las drogas. Esas adicciones le condujeron sin retorno al juego y era fiel cliente de casinos y bingos alicantinos. Le conocían allá donde iba. Su esposa solía acompañarle a cada una de las sesiones en esta terapia y conocía sus adicciones desde siempre y siempre había intentado ayudarle. Además, José María trabajaba en una empresa de construcción que era propiedad de uno de sus hermanos, en Muchamel, también en Alicante. Y la noche anterior había decidido marcharse de copas a dicha localidad con un compañero de trabajo. Digamos que cuando ambos terminan su jornada laboral allá sobre las 8 de la noche. Estuvieron bebiendo, consumieron cocaína y todo apunta a que regresó a su domicilio sobre la 1:30 de la madrugada, más o menos. Regresaría con una excusa que era la de coger dinero y continuar la fiesta por su cuenta mientras todos dormían. Sin embargo, lo que hizo fue golpearles en el cráneo y lo hizo con una herramienta de trabajo, concretamente con una maza. Y ni tan siquiera el niño menor, que apenas tenía 2 años, se libró de este asunto mientras dormía plácidamente en su cuna. Sabemos que empezó por su mujer y siguió por su hijo mayor, que dormía además al lado de ella. Terminaría, por tanto, con el pequeño. Les destrozó sin compasión y les golpeó varias veces, tantas como fue necesario para asegurarse de que no se iban a levantar. Ni tan siquiera se molestó en limpiar las salpicaduras y mucho menos en disimular la escena. Apenas lavó la maza, que era lo que utilizaba. Observó que el color de mono azul de trabajo que llevaba puesto disimulaba la sangre. Así que cogió dinero, tomó una copa y salió a la calle. Allí le esperaban su amigo y la persona que solía facilitarle la droga cuando consumía. Incluso, y para colmo, se había perfumado. Pero todavía llevaba en la ropa todas las manchas de sangre fresca de la familia. Nuestro protagonista y su acompañante se dirigieron entonces a un club nocturno que se encontraba en las afueras de la ciudad en aquel momento. Allí se comportaron con normalidad, pero se sabe que siguieron bebiendo sin mesura. Más o menos sobre las 3 de la madrugada debieron quedarse sin Blanca, porque deciden marchar a la casa de los padres de José María, una casa de campo situada además en una pedanía muy cercana, bajo el pretexto de coger dinero y así continuar con la fiesta. Sin motivo alguno, se sabe que llega a golpear a su compañero de trabajo, su acompañante durante toda la noche, y que en algún momento le lleva a urgencias para que le hagan alguna cura, pero, como os comento, en principio sin pretexto alguno. Después regresaría a casa de sus padres y ya serían las 7 de la mañana. A su llegada al domicilio familiar y viendo sus padres el estado tan deplorable en el que se encontraba su hijo, tanto a nivel de aspecto como de actitud y conducta, deciden llamar a su otro hijo para que acudan al domicilio de José María, pues se temen lo peor. Así que los 2 hermanos se dirigen hasta allí y discuten además en plena calle, pues José María no quería que su hermano entrara en la vivienda y estaba dispuesto a impedirlo a toda costa. Así que, tras esa breve discusión, deciden acudir a tomar una consumición a un bar. José María además no mostraba remordimiento alguno, pero ya no pudo impedir que su hermano entrara a la vivienda. Allí descubrió los cadáveres de los 3 y llamó al 112. Y la escena terminó en una pelea a puñetazos en plena calle, en el portal. De hecho, fue el único momento en el que los vecinos del edificio se percatan de lo que en principio estaba sucediendo. Lo que evidentemente me lleva a pensar que cuando los mató debían estar todos durmiendo plácidamente. De hecho, tampoco se pudo observar ningún tipo de signo de resistencia por parte de ninguno.
Con restos de sangre en la cara, en las manos, José María abandona la vivienda, abandona la zona y se dirige a una farmacia. Allí le solicita al farmacéutico que de manera muy urgente se le llame a un taxi. Estaba muy nervioso, así que el dependiente decide enviarle a un bar. En esa huida, sabemos que José María llega hasta Torrellano y que tras intentar de manera nefasta extraer dinero de un cajero automático, se dirige a una zapatería, porque tales habían sido sus prisas que estaba descalzo. Allí solicitó un par de zapatos del número 42, el que calzaba, y fue en ese momento cuando fue arrestado por agentes de la policía local. Eran apenas las 10:30 de la mañana. En esos primeros momentos, en esa primera toma de declaración, digamos que fue verdaderamente difícil determinar el móvil real de este crimen, porque en principio no existía ninguno. Todo apunta a que bebió y consumió demasiada droga y que tuvo algún tipo de enajenación. Pero es que lo cierto es que los titulares de todos los negocios que visitaron aquella noche dijeron que actuó en todo momento con normalidad. Sus padres, sin embargo, dijeron que por la mañana estaba totalmente desencajado, que su estado era deplorable, estaba totalmente bajo los efectos del alcohol y las drogas. 3 horas duró esta primera declaración y en aquel momento, muy curiosamente, llega a indicar que Cristo se le había aparecido y que ya lo había perdonado y que se había convertido en una persona totalmente nueva desde que se había convertido a la religión católica. Hasta ese momento indicó que vivía en pecado, un pecado del que destruye. Como os decía, en todo momento intenta aparentar enajenación mental. Pero tenemos claro que lavó la maza, que cogió dinero de varios lugares y que siguió su noche de fiesta con total normalidad tras cometer el parricidio que os he narrado, aún todavía con sangre en la ropa. Cuando se le pregunta directamente por los motivos reales de sus actos, José María indicó que les había matado para que no sufrieran, pues su vuelta a las drogas había provocado mucho padecimiento en la familia. Sin embargo, y curiosamente, antes había alegado que aquella noche había sido la primera que había vuelto a consumir tras la desintoxicación de la terapia que había llevado, lo que evidentemente no cuadra. Todo su discurso estuvo repleto, cargado de incoherencias, de tretas. Su única intención era conseguir una reducción de la pena. Sin embargo, no fueron pocos los testigos que aseguraron que ni había bebido demasiado, ni había consumido tanto, ni tampoco estuvo agresivo con nadie, por lo que era totalmente consciente de cada uno de sus actos. Su hermano, en un intento de determinar qué pudo ocurrir, indicó que los había matado porque se habían convertido en una especie de estorbo para su fiesta, que ya le resultaba imposible poner más excusas para justificar su recaída, que además no había sido la primera, tanto en el alcohol como en las drogas y además también en el juego. Parece ser que José María llevaba una doble vida, que evidentemente Teresa lo estaba viviendo muy mal y que nunca llegaba a saber cuándo iba a recaer de nuevo. Para colmo, de un trabajo anterior le habían despedido por coger una importante cantidad de dinero y gastarla en adicciones. Y fue su propio hermano el que intentó ayudarle a tapar ese agujero para que se convirtiera en una persona nueva, evidentemente sin éxito. En realidad parece que le dieron trabajo en la empresa, esta empresa de la familia que habíamos mencionado, para un poco mantenerle controlado, pues el matrimonio ya hacía aguas tiempo atrás y ya habían tenido algunas separaciones temporales. Si tratamos de ofrecer nuestra visión desde la criminología
y de aportar un breve diagnóstico, podríamos ver que José María presenta al menos la mayor parte de los rasgos del trastorno antisocial de la personalidad y evidentemente de la psicopatía. Se le conocía como el padre y el esposo ejemplar a nivel social, de esos que van de casa al trabajo y viceversa, que intentan superarse todos los días, que acompañaba a sus hijos al colegio, a su mujer a hacer la compra, pero evidentemente tenemos que poner sobre la mesa su gran frialdad. Se marcha de fiesta con un compañero de trabajo, regresa, comete un crimen, coge dinero y se marcha a un club de alterne y continúa bebiendo y consumiendo durante toda la noche. Así, mientras su esposa y sus hijos yacen sin vida porque él ha tomado una decisión. Además, presenta un importante historial previo de consumos, de juego patológico y para colmo intenta viciar su discurso, intenta alegar que sufre alucinaciones, paranoias, menciona la religión católica, como si quisiera eximir todos esos agravantes que le iban a caer encima cuando recién estaba estrenada la ley de violencia de género. Llegamos entonces a una conclusión. Aquella noche José María sabía perfectamente lo que hacía y además quería hacerlo. Y es posible que hasta lo tuviese planeado, pues sabemos que intentó llevarse algunos efectos personales de la familia y que estos efectos se encontraron en el maletero de su coche. Esto debió hacerlo con anterioridad a cometer el crimen, lo que manifiesta dos cosas: la intención de recordarles cuando no estuvieran, pero también de instalarse en cualquier otro lugar sin ellos. Es como si la decisión estuviera tomada y por ello subió con decisión al domicilio, con la maza. Y es lo que se entiende por premeditación, porque lo hizo además cuando todos dormían sin darles la posibilidad de que pudieran defenderse. Su carácter era frío y tan solo hay que echar un vistazo a las fotografías para poder ver su expresión cuando fue detenido. No mostraba remordimiento alguno y hasta llegó a remitir una carta a su abogado para que le defendiera. Reiteró no ser consciente de sus actos, ser la víctima peor parada de todo este proceso, pero que en ningún momento se quitaría la vida porque su cuerpo era un templo que Dios le había regalado. Hasta llegó a mencionar el amor que profesaba a su esposa e hijos, echando la culpa al demonio de sus actos. También admitió lamentar la muerte previa de su suegro, del padre de Teresa, por lo que decidió enviarle a su esposa y a sus hijos para que les disfrutara allí donde estuviera, aunque estaba muy arrepentido. Su abogado intentó la eximente completa por enajenación mental transitoria, una enajenación que podían haber provocado los consumos, pero es evidente que no podemos justificar un crimen, además de estas características, con la religión sobre la mesa, leyendo libros de autoayuda o manifestando el deseo de ser sacerdote, porque también lo hizo. En todo caso, estos hechos en sí mismos revelan los síntomas de un potente narcisismo. Esa autoimportancia que se daba a sí mismo, a su persona y a todo lo que hacía. Como era de esperar, el jurado popular declaró culpable a José María y le interpuso 54 años de prisión, además del pago de una cuantiosa indemnización a la familia. Apenas un par de años después, José María falleció en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León. Tal y como os he comentado al principio, he rescatado este caso por consejo de un compañero y me he dado cuenta de lo ilustrativo que puede llegar a resultar para entender los síntomas y las condiciones de una psicopatía integrada o de unos rasgos narcisistas o antisociales. De hecho, prácticamente se dan la mayoría en nuestro protagonista.
Por este motivo, os invito a que sigáis escuchando programas posteriores en los que os iremos recordando algunos de los casos que han sido capaces de marcar a barrios y sociedades enteras. Muy buenas y misteriosas noches. Nos escuchamos en breve, aquí, en Misterioso Universo en la Red. Un abrazo. Queridos amigos, la aventura del misterio que hoy os hemos traído está llegando a su fin y espero y deseo que la hayáis disfrutado tanto como nosotros a la hora de crearla y de traerosla. Que paséis una estupendísima noche, que paséis una velada genial con vuestras amistades, con vuestros familiares, con vuestros seres más queridos, que disfrutéis de estas navidades y nada, que os traigan muchas cosas Papá Noel y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.